Y bueno, ya que he captado la atención, aprovecho para presentaros. Es un lujo tener aquí a Rafael Abajo, que es evaluador senior del Premio Europeo de la FQM. Es un gran formador en FQM, doy fe, porque yo la formación en FQM la he recibido junto con otra serie de personas que están aquí, compañeros de las inspecciones de servicios ministeriales. Él ha sido la persona que nos ha dado la formación en FQM y bueno, es un gran profesor. Es socio director de Óptima 21, licenciatario oficial del modelo FQM, y nos va a dar una ponencia de 1 hora sobre el rol central del evaluador, calibración, tratando de buscar pues la homogeneidad y que las evaluaciones estén bien calibradas. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y bueno, y también muchas gracias por volver y por no quedarse por en medio disfrutando más o menos del café. Intentaré ir bastante al grano porque no sé si se puede poner la presentación. Vale, ahí. Me dieron el título Rol del evaluador y sobre calibración y luego la siguiente papeleta es a ver qué cuento yo, qué puedo contar, que pueda añadir valor, porque prácticamente no hay nada escrito. Con lo cual, pues he elucubrado y bueno, yo voy a presentar las elucubraciones. Mi objetivo era aclarar ideas, comportamientos. La idea fundamental de todo, que creo que era la idea de la Dirección General, es que demasiadas veces las evaluaciones carecen de uniformidad y a veces no son coherentes entre unas y otras. Y cuando de repente ya hay muchas organizaciones que han pasado por muchos ciclos de evaluación, han sufrido muchas evaluaciones, han sufrido muchos equipos de evaluadores y han visto que entre unos y otros pues faltaba cierta coherencia y eso no es bueno para el sistema. Entonces, hay que intentar, la palabra clave que hemos encontrado al final, que es encontrar algo de calibración, que más o menos haya una cierta uniformidad. No puede haber mucha uniformidad porque estamos hablando de evaluar unas organizaciones complicadas, de personas que ofrecen servicios públicos. Bueno, introducir ahí estandarización no es, para empezar, no es bueno, pero sí que creo que una cierta uniformidad y coherencia en el comportamiento de los evaluadores sí que hay que introducirlas, ¿no? Entonces, al final he puesto una pequeña agenda, me he inventado una cosa que he llamado las virtudes del evaluador, 3 virtudes del evaluador, aplicando una regla que se aplica ahora mucho con el modelo FQM 2020, que es la regla del 3, siempre hacerlo todo en múltiplos de 3. Entonces he buscado 3 puntos en la agenda, virtudes, calibración y luego creo que había que hablar del impacto en el rol del evaluador del nuevo modelo FQM 2020 y de los nuevos modelos que hemos visto hoy que van saliendo. Entonces, eso va a tener impacto y hay unas pequeñas conclusiones, ¿no? Y al final, bueno, pues podemos llevar también unas ciertas ideas sobre malos comportamientos versus buen comportamiento del evaluador o de las evaluaciones. Y como me habéis conocido ya bastantes de vosotros, me gustan siempre empezar con frases también. Esto es voluntario, entonces o lo intentas y lo haces con todas las consecuencias o no lo intentes y ya está. Aquí nadie obliga a nada. Pero si decides intentarlo, a muerte con lo que hagas. Entonces, y por ser un poco también quisquilloso, el nombre, rol central del evaluador, realmente es rol central. Yo creo que el evaluador no es el centro del universo. Muchas veces no lo creemos y no es así.
El centro es los evaluados, la organización evaluada. Ese es el centro, ese es el foco de atención. Y luego está el equipo, la gestora, y hay que trabajar verdaderamente en equipo de una manera importante para sacar adelante una cosa que llega a ser complicada, que es una evaluación, porque hay muchas emociones por en medio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con gestionar todas esas emociones por todos los lados, por todas las tres bandas. Entonces, empezamos ya un poco como función de formador. Nos centramos demasiado en los qués. Los evaluadores van buscando, ¿haces esto? ¿No lo haces? Cuando realmente la excelencia en el servicio público, la excelencia en la gestión, es realmente por qué se están haciendo esas cosas que haces, por qué las haces y cómo las haces. Esa es la clave. Entonces, no podemos quedarnos en la superficie, hay que profundizar porque puede haber muchas diferencias de razones por las cuales, y si encontramos realmente que las razones pues, no son suficientes, pues a lo mejor, aunque lo esté haciendo, pues está muy claro. Dice, muchas organizaciones aplican cartas de servicio. ¿Y por qué las están aplicando? ¿Cómo las están aplicando? Por el mero hecho de aplicar una carta de servicio ya eres, más o menos tienes un cierto nivel de calidad tienes, pero ya tienes excelencia o no. Hay muchos que los están aplicando pues porque les obligan, porque muchas razones, pero no realmente por un servicio, verdaderamente por una mejora del servicio público. Entonces hay que encontrar esas razones, esos cómo, ¿no? Entonces entramos ya en esas virtudes que, como siempre con la regla del 3, pues he buscado 3 virtudes. Y la primera que me he encontrado ya demasiadas veces, yo soy, aparte de formador, soy coordinador de muchas evaluaciones, sobre todo para el premio FQM, en el cual llevo ya muchos años coordinando, pero también los sellos de excelencia, formo parte de equipos. Entonces, he visto muchos diferentes tipos de coordinadores y muchos tipos de evaluadores. Y demasiados toman atajos. Se van, en vez de recorrer el camino arduo y difícil de una evaluación, tiran por la calle de en medio. Y eso no es bueno. No es bueno porque nos trae muchas complicaciones. Preguntar, no prejuzgar. Siempre preguntarle por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué es lo que estás consiguiendo. Sacarle con las preguntas, el método socrático, sacarle mediante las preguntas las verdaderas razones, lo que está ocurriendo y la gestión que se está haciendo. Y luego, finalmente, el trabajo en equipo, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito uno a uno, los he puesto así, y una muy importante es dejar que el proceso funcione, dejar que el proceso de evaluación de cualquier modelo, me da lo mismo cualquiera hemos visto hoy, todos los modelos que hemos visto hoy son muy válidos, el problema es que no los aplicamos normalmente suficientemente y en profundidad y a fondo, ¿no? Y en la evaluación de cualquier modelo que sea, dejar que funcione, dejar que el proceso completo del trabajo previo individual, los consensos, las preparaciones, las visitas, los consensos dentro de la visita, el informe final, todo tiene su función y hay que dejarle que vaya funcionando, que vaya trabajando y al final tendremos un buen resultado. Como repito, el atajo al final nos va a llevar a complicaciones innecesarias. Tendremos así pues, una misma posición entre todos los miembros. Una de las cosas que vamos a ver después es el trabajo en equipo. Yo particularmente no concibo una evaluación con un modelo de excelencia que la haga una sola persona. Debe ser un equipo. Entonces, ese equipo tiene que tener una misma posición, una misma manera de ver, que es el consenso al final, ¿no? Que consensúan una manera de visualizar esa organización y luego la van a comprobarlo durante la visita y a ver qué problemas son las que hay, qué mejoras son las que se tienen que ir introduciendo. Pero claro, todos los evaluadores tenemos nuestra procedencia, nuestra historia, nuestras experiencias, nuestro padre, nuestra madre, y lo vemos una misma realidad, la vemos de diferente manera. Pero tenemos que ver a esa organización de una forma uniforme, de una misma manera, tomando hipótesis de trabajo. Para eso hay que hablar primero. Claro, si vamos a una evaluación y nos reunimos 5 minutos antes para verlo, dices, pues algo estamos haciendo mal, y ahí es donde empiezan los atajos. Entonces, no conviene. La confianza mutua entre los equipos normalmente se conocen para la evaluación.
hay que generar una confianza. Si tú directamente hay alguno que no ha hecho la preparación individual suficientemente, llega allí improvisando, el otro llega muy bien preparado y entonces ve que ni siquiera se ha preparado casi el formulario de evaluación. En fin, se genera desconfianza y eso trae problemas. Cuanta más preparación, mejor. Para eso, el trabajo en equipo significa reparto de cargas, reparto de responsabilidades, para que cada uno trabaje más intenso en unos determinados puntos. Las visitas, ¿atajamos de qué manera? No hay tiempo para preparar la visita, cogemos un formulario de visita más o menos estándar, lo enviamos y luego te permites el lujo, hay coordinadores que permiten el lujo de decir, no, es que luego durante la visita pues ya lo vamos adaptando y lo vamos configurando así lo hacemos más cercano. No, más cercano nada. Prepáralo desde un principio y la cosa funcionará. Una preparación detallada, cuanto más, mejor. Los consensos, no todo el mundo tiene mucha experiencia. En las evaluaciones todo el mundo hemos empezado. Pues los que empiezan hay que también cubrirlos. ¿Cómo? Con esa preparación individual, esa complementariedad entre el equipo que te vas cubriendo cuando hay falta de experiencia en algún evaluador, ¿no? Los clásicos, no prejuzgar. Ya también lo he visto demasiadas veces. Hay que ir preguntar y sacar las razones de por qué se aplican las cosas, para qué les está sirviendo. Y como dice, nos llevaremos sorpresas, porque tenemos demasiadas ideas preconcebidas, como dice Kant, ¿no? Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Entonces, cuando vemos reflejado y algo que observamos refleja una convicción nuestra, eso ya es bueno, eso ya es excelente. Ya empezamos. Oye, pregunta para qué les sirve, cómo lo están, qué resultados están obteniendo, qué mejoras se están introduciendo. Al final, el ciclo Reder. Búsqueda de la verdad, aplicar la lógica. Los conocemos todos, lo que pasa es que no lo aplicamos. Tenemos que tener suficiente apertura de mente. A mí la que más me gusta es la de la escucha activa, ¿no? Y os quería poner esto, ¿no? de Epicteto, ¿no? De que la naturaleza nos ha dado una lengua y dos oídos para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Hay evaluadores, a propósito de lo del lujo que he comentado yo antes, que se permiten el lujo de hablar y hablar y hablar, pero si el protagonista son ellos. Tú pregunta, a ser posible, al grano y una pregunta corta y da tiempo a que hablen a los demás. No, pero parece que el protagonista es él y empieza a hablar y a elaborar y a lucirse porque él sabe más que el evaluado. Y es mentira. Tú podrás saber más del modelo, podrás saber más de la evaluación. Los que saben de su negocio, de su actividad, de su servicio, son ellos. Pues dales el crédito y déjales hablar, ¿no? Eso me parece un crimen de Cuenca. Bueno, y el trabajo en equipo, si puedes poner para que no hable tanto, pongo un pequeño vídeo chorradita, pero que hace un poquito más amena la presentación. Bueno, para distender un poquito, el trabajo en equipo. Siempre hablamos de él y luego para empezar, muchas veces no sabemos hacerlo. Aquí Adolfo nos ha dado un claro ejemplo antes de trabajo en equipo entre todos estos. Es reparto de cargas, reparto de responsabilidades, para que cada uno pueda especializarse en una parte, a ser posible la que más domina, con la que más se encuentra a gusto, y podamos trabajar mucho mejor. Complementariedad es la clave. Ahí es donde entra en juego pues, el organismo gestor de la evaluación, que tiene que encontrar el mejor equipo para esa determinada organización a evaluar, ¿no? Pues el equipo triunfa. Claro, tenemos que saber trabajarlo, ¿no? Especializando, repartiendo tareas, dialogando dando tiempo a que exista ese diálogo y esas conversaciones entre los miembros del equipo para discutir, para compartir, para discernir, para averiguar cuál puede ser
la mejor manera de ver la realidad de esa organización, ¿no? Entonces, con esas tres cosas yo creo que, bueno, podemos realmente uniformar mucho más las evaluaciones, ser un poquito más coherentes. Luego, todo depende de las personas, con lo cual, bueno, lo tenemos un poquito complicado, pero bueno. El otro tema que me habíais comentado, la calibración, entrando un poquito más en materia. El modelo no es prescriptivo, nadie no te obliga absolutamente a nada. Entonces, tenemos que preguntar continuamente por qué se hace eso, cómo se hacen las cosas y si queremos establecer coherencia entre una evaluación y otra evaluación, entre una cierta uniformidad entre un evaluador y otros evaluadores, por favor, no inventemos. Tenemos que restringir nuestras observaciones al modelo que estamos trabajando y a la red que forma parte del modelo, si utilizamos el modelo FQM o Fundibec, cualquiera de los modelos, pero dejamos nuestras ideas preconcebidas y nuestros prejuicios en casita y vamos y aplicamos el modelo. Aplicamos el modelo y aplicamos la red, lo que tengamos que aplicar en el modelo y no podemos ir más allá. Es nuestra base común de conocimiento y es la manera de establecer luego coherencia y uniformidad entre las diferentes evaluaciones. Si nos vamos de ahí, entraremos en problemas. El enfoque, el proceso de evaluación, el modelo FQM, cualquiera de los modelos, nos dice el qué, nos puede establecer algo de los porqués hacemos algo también en los contenidos del modelo, pero la clave de las evaluaciones están en los cómo, está en la red. Y luego pondremos una característica que muchas veces no dominamos suficientemente los conceptos de la propia red, con lo cual, claro, si los evaluadores no entienden de la misma manera la agilidad de una organización, no entienden de la misma manera qué es transformación, qué significa, qué diferencia puede haber con el cambio, etcétera, pues bueno. Entonces, aplicando los diferentes conceptos de la red y sabiendo aplicarlos es un elemento muy importante de calibración entre los propios evaluadores. Parece obvio, ¿verdad? Pero no se hace. Muchas evaluaciones y muchos evaluadores se van directamente a la puntuación sin establecer primero un consenso entre los miembros del equipo sobre cuáles son las bases para puntuar, con lo cual las puntuaciones difieren mucho y van a diferir de una evaluación a otra evaluación porque no se ha dialogado antes. Entonces, vamos hasta el proceso te obliga entre comillas, porque luego los equipos hacen, bueno, más o menos lo que pueden y hay mucha variabilidad en ese aspecto, pero es importante consensuar, dialogar, ver, dar y una parte muy importante de la visita es dar tiempo a que eso suceda, porque eso no puede salir de la nada, ¿no? Más cosas, lo que os comentaba de los conceptos REDER. Si yo ahora aquí hiciese la pregunta de a ver qué significa oportunidad, pues variaría bastante. Sistematización, ¿en qué consiste tener algo esté sistematizado? La integridad, ¿qué significa? Bueno, o nos ponemos de acuerdo con esa calibración previa o si no vamos a tener problemas, ¿no? Hay muchos conceptos, hay mucha documentación en ese aspecto. La única cuestión, y es una parte también más para la oficina gestora, que uniforme esa documentación y la ponga a disposición y que luego los diferentes evaluadores reflexionen sobre los contenidos que existen. Esto es una, como puede haber muchas más, que me la paso. Otra parte importante también que he querido resaltar, que es que no se hace. Vamos a valorar todo el conjunto de resultados y resulta que no se ha hecho un análisis individual de cada uno de los resultados. Para valorar el conjunto de algo tienes que analizar uno a uno. Claro, eso cuesta mucho tiempo. Por eso hablo de reparto de responsabilidades. Si nos repartimos entre los miembros del equipo las diferentes áreas, pues cada uno puede profundizar. Pero hay que llegar al análisis global por el análisis particular de cada uno de los indicadores, de cada uno de los atributos, etcétera. No hay otra manera. El resto son atajos y problemas. Esto, el porqué, el cómo, el consenso, la red, que cada vez para mí es más importante, bueno, y el análisis en detalle de los diferentes aspectos.
Pero también hay que fijar criterios. Yo os he puesto esto, realmente esto es una chuleta mía. Después de 3 años de evaluar en el Premio Europeo y prácticamente no enterarme de casi nada, porque yo lo que veía era que de repente los evaluadores más senior, ¿no? Más, pues decían cosas y decía, ¿y este de dónde se lo ha inventado esto? ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene esto? Y al final te dejas llevar en esas primeras evaluaciones y dije, bueno, yo aquí tengo que hacer algo. Y como, bueno, pues me hice mi pequeña chuletilla que ha ido evolucionando, se publicó en las revistas de excelencia, la ha utilizado en algunas formaciones, luego se ha quitado de las formaciones. Bueno, al final esto es una idea. Entonces, tiene que haber un consenso entre el conjunto de evaluadores para establecer una serie de criterios. Hay estos son míos en particular, hay criterios en Fundibec, hay criterios en el perfil, hay otros criterios, hay muchos sitios donde hay ciertos elementos que establecen criterios para saber la caja esa que hablado de la red. Dice, oye, ¿qué significa limitada capacidad para demostrar? ¿Qué diferencia hay entre eso y se puede demostrar? Pues o objetivamos un poquito eso o tendremos una falta de calibración absoluta entre todos los evaluadores. Porque cada uno piensa cosas distintas. Porque dice, es que esto es muy subjetivo. Pues, ostras, objetiva. Trabaja en objetivarlo, es en tangibilizar. En la redacción, otro elemento importante de la calibración. Al final es lo que queda. El informe de evaluación es lo que queda en las organizaciones y es lo que luego más se analiza. Porque en una evaluación un evaluador más o menos mete la pata o no ha salido suficientemente bien, más o menos se olvida la cosa. Pero el informe queda. El informe se analiza por todo el equipo, como metas la pata en el informe te va a llevar por todos los lados. Entonces, tiene que haber también elementos de calibración dentro de la propia redacción de los informes, que es nuestro producto, es lo que le entregamos, es nuestro diagnóstico, con el cual se supone, y ahí entra la oficina gestora, que debe exigir que se ejecuten acciones sobre ese informe. Se ha gastado tiempo, dinero, de muchas personas en elaborar ese informe y luego multitud de organizaciones no hacen nada. Repite la evaluación, llegas allí y dices, bueno, ¿y qué se ha hecho con el...? Deprisa y corriendo los 3 meses antes sacan el informe, intentan hacer algo, pero realmente no lo han trabajado. Eso es responsabilidad de la oficina gestora, decir, parte del proceso de evaluación es realizar un plan de acción para poner en marcha acciones como consecuencia de ese diagnóstico. Si no, ¿para qué te has presentado a una evaluación? ¿Para figurar? ¿Para tener un diplomita aquí que te diga yo soy más chulo que nadie? ¿O realmente para introducir la filosofía de mejora continua, etcétera? Pero eso hay que obligarle a la organización, porque hablábamos del liderazgo. Unos líderes lo entienden, otros líderes no lo entienden tanto. Por lo tanto, la regulación y los procedimientos tienen que entrar para... Yo le llamo ayudas a la motivación, para que sencillamente no, ya vienes motivado, ya es que lo tienes que hacer, es obligatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues redactar normas claras de redacción. No se puede explicar solamente lo que tienes que hacer o cuál es el punto fuerte o cuál es el área de mejora. ¿Por qué ese equipo de evaluadores está estableciendo ese diagnóstico? ¿Y qué ejemplos puede poner? Y eso debería estar siempre de una manera muy específica, muy concreta, dirigido a actuar, etcétera, y a mejorar, ¿no? No poner juicios de valor, ser respetuoso. Todos los que sois evaluadores lo habéis visto, se ha remarcado muchísimo, sigue habiendo problemas. He cogido 3 ejemplitos. Se ha permitido el lujo de decir, a pesar de haber realizado mediciones, no se indica la muestra seleccionada. ¿Cómo que a pesar de? ¿Cómo que, y qué pasa con eso? Y si tengo la muestra, ¿qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué consecuencias tiene para la organización? ¿Qué me estoy perdiendo porque no estoy? ¿Realmente por qué eso es importante? Entonces, no se evidencia que se adopten acciones oportunas con las informaciones recogidas por la unidad de planificación. ¿Vas a tener la suficiente cara de ir al jefe de la unidad de planificación y decirle, ¿tus acciones no son oportunas? ¿Qué significa oportuno para ti? O sea, ¿tienes suficiente cuajo de decírselo a la cara? No por escrito, a la cara. Yo en la formación lo digo muchas veces, si tú no eres capaz de responder cara a cara algo que pones por escrito, no lo pongas. Si no tienes suficientes razones de peso, ¿no? Si bien dicen que realizan encuestas de satisfacción cada 2 años,
¿Cómo que si bien? ¿Y qué? ¿Hay que hacerlas cada menos tiempo? ¿Es obligatorio? Aquí hay unos juicios de valor más o menos explícitos que están absolutamente fuera de lugar. Entonces, la redacción, cuidado. Y llegamos al modelo 2020, voy un poquito rapidito, pero ya ha hablado Ignacio un poco, no es el sitio ahora para hablar del modelo, pero sí que es importante ver posibles impactos que puedan tener sobre el rol del evaluador. A mí me ha parecido bastante importante. El modelo ya lo hemos visto. Ha salido el advisor, yo le he puesto asesor por llamarle de alguna manera, no está todavía llamado. Lo que sí que tengo claro, ni la propia FQM ni el Club Excelencia, no hay todavía un consenso sobre ese cambio de figura. Lo que sí que está claro es que tiene que ayudar algo más, tiene que asesorar algo más. Lo que no puede convertirse, y sigue así vigente, en un consultor, en que te diga qué tienes que hacer. Puede ese diagnóstico, elaborarlo un poquito más y asesorar sobre el posible camino que puedas, sobre todo con la idea del modelo actual, que es la idea de transformación hacia el futuro, por cuál puede ser un mejor camino, pero no especificar el camino concreto, las herramientas concretas, las cuestiones concretas. Entonces, esa función de asesor hay que ir evolucionando porque todas las organizaciones, los que hayáis participado en más de una evaluación, sobre todo cuando repiten, cuando son de la segunda o la tercera vez, y hay organizaciones que llevan ya 6, 7, 8 y más evaluaciones de los sellos de excelencia, por ejemplo, reclaman esa función de asesoría. Entonces, bueno, es una demanda, es una expectativa, hay que cubrirla de alguna manera. Ahora más o menos se formaliza. Más visión de futuro. Se está hablando de que tenemos que introducir indicadores predictivos. ¿Cuáles son esos? Pues cada uno nos irá diciendo, ¿no? Lo que comentaba Ignacio también de gestionar el día a día y transformar a la organización, ¿no? Hacer realidad el cambio. Eso cada vez es más importante, el que realmente las organizaciones tengan una visión de cuál puede ser su futuro, pero sobre bases reales. Para eso hay que hacer sistemas de vigilancia estratégica, conocer el sector, conocer la palabra clave que no ha podido comentar esta mañana Ignacio, del ecosistema. Ya lo habréis oído hablar por todos los lados. Bueno, domina tu ecosistema, pero no el pasado, que también lo tienes que conocer, porque si no dominas el pasado no vas a dominar el futuro tampoco. Pero conociendo ese pasado, domina todas las circunstancias que está pasando y hacia dónde va a ir tu sector, donde estás tú metido, tu ecosistema, y luego cuáles son tus capacidades, tus retos, cuál es el impacto que ese ecosistema puede tener sobre ti. Entonces, eso, el papel también del evaluador entra en que debe diagnosticarlo si no se está haciendo y también asesorar un poco, iniciar estos caminos, esto os está faltando, ¿no? La cultura, se ha mencionado mucho y yo me he permitido poner 3 preguntitas, ¿no? ¿Realmente está definida la cultura de la organización? ¿Se le da seguimiento a esa cultura? Porque la cultura está viva. ¿Tienen realmente los líderes conciencia de cuál es la cultura real sobre la oficial? Porque todos creemos que la cultura son los valores. Es una mentira como una catedral de grande. Los valores es una cosa, y la cultura es, digamos, si quieres, la base de la cultura oficial. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué está sucediendo realmente? Hablamos mucho de creatividad, de innovación, pero ¿está la cultura, la base cultural suficiente para que eso se produzca? ¿Cómo somos capaces de diagnosticarla? Eso, ahora mismo el modelo es una parte bastante importante, ¿no? El liderazgo ha evolucionado, no hay un criterio de liderazgo. ¿Ha desaparecido el liderazgo? Imposible que desaparezca, pero no hay un criterio de liderazgo. Pero sí que hay un concepto y además ha evolucionado. Dice, los líderes están en todos los niveles de la organización, pero es que la organización también tiene que liderar. Una organización excelente tiene que liderar su mercado, tiene que liderar su sector. Entonces, ¿eso está sucediendo? ¿Se trabaja eso suficientemente? ¿Realmente estamos transformando la organización? ¿Hacia dónde va? ¿Sabe a dónde va? ¿O sencillamente se dedica a hacer lo suyo
Eso sí, de la mejor manera posible, porque tiene concepto de mejora continua, pero eso ya no es suficiente. Tenemos que establecer claramente, porque es que nos lo está demandando la sociedad, los empleados públicos, los funcionarios, los trabajadores nos lo están pidiendo, que tener claro hacia dónde vamos, cuál es tu propia visión, y el servicio que estamos dando pues también lo va demandando. Ahora mismo, con el modelo actual, los resultados se evalúan en bloque. Toda la percepción te dicen, son 200 puntos. ¡Hala! Y tienes que medir la percepción de clientes, de personas, de los inversores, de los reguladores, de los partners, de los proveedores, de la sociedad, y todo a mogollón, que dirían por ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de los atributos, pero todo en bloque. Si ya veíamos que era lo que os podía de analizar un indicador a indicador para analizar el global, en ese caso que era el 7 de la percepción de personas, ahora te dicen que lo hagas para todo en conjunto. ¿Y qué ponderación tiene un grupo de interés sobre otro grupo de interés? ¿Se lo inventa el evaluador? Ya hemos visto que no puedes inventarte nada, tienes que preguntar. ¿Tiene clara esa organización cuál es la importancia de los proveedores sobre los aliados, sobre la sociedad, sobre las personas, sobre los clientes, las diferentes tipologías de clientes? Bueno, la creatividad, la innovación, hay una gestión muchísimo más explícita. Mi pregunta, ¿sabemos evaluarla? Los más famosos ODS. Yo hasta que no entré hace unos meses lo de los ODS, ni idea de qué era eso de los ODS. Y llevan vivos unos cuantos añitos. Y yo supongo que, como yo, cantidad de gente. Entonces, son los objetivos de desarrollo sostenible para el que todavía sea la nebulosa. Pero es absolutamente vital. Entonces, ¿cuántas organizaciones públicas han hecho la reflexión sobre qué manera tienen ellos de contribuir a esos ODS? Porque cada uno tiene muchísimas maneras. Entonces, bueno, los evaluadores nos tenemos que preparar también para todo eso, ¿no? La pregunta, ¿nos sirven los actuales? ¿Cómo tienen que transformarse los evaluadores actuales para, es un ejercicio puro de contorsionismo casi, o de, no sé, de equilibrismo, de lo que sea, me pareció más o menos oportuno ponerlo, pero es que en la realidad ya ha pasado con cada evolución del modelo, nos hacemos prácticamente las mismas preguntas, pero es que aquí hay unos cambios trascendentales. Y encima está cambiando el rol del evaluador porque nos lo demandan. Dice, oye, que nos tienes que asesorar, que nos tienes que decir un poco, nos tienes que ayudar un poquito. Entonces, bueno, pues hay que intentar ver de qué manera logramos transformarlos, ¿no? Y empezamos ya, vamos con las conclusiones. Y las he estructurado como el mal evaluador y el buen evaluador. Algunas pequeñas conclusiones. El mal evaluador prejuzga, he puesto con la señal, pero es que lo hacemos demasiadas veces. Todo el mundo, es una tendencia absolutamente natural y por lo tanto hay que dominarla y hay que, bueno, someterla a tu juicio. Todo el mundo prejuzga, todos. Lo que tenemos que ser conscientes es de que lo estamos haciendo y que tenemos que ir a un pasito atrás a decir, ¿y qué? Pues preguntar, tener apertura de mente, ver sencillamente, ¿no? Es que ya clama al cielo, pero no se preparan muchas de las evaluaciones. Los evaluadores no lo preparan, porque cuesta tiempo. Y tenemos nuestro trabajo, nadie es evaluador profesional, nadie. Entonces, yo os pongo ahí preparación intensa, evaluación fácil. No sé si lo ha dicho Luisa cuando me ha presentado. Yo soy militar, yo he estado 3 años en operaciones especiales y teníamos una norma. Instrucción dura, combate fácil. Está clarísimo. Cuanto más te preparas, mejor te va a ir. Entonces, hacemos demasiadas tonterías. Entonces, esa preparación es lectura, es investigar, es meterte en la web, es ir a los documentos oficiales, es leer de pasada y luego volver a leer de nuevo las documentaciones, es echarle tiempo. Pero es que, a ver con qué cara te presentas tú a una evaluación ante alguien sin habértelo preparado. Y espera, es que hay gente que lo hace por diversas cuestiones, ¿no? No profundizar.
Aquí hay muchas lecturas sobre los evaluadores, muchos que son águilas, se dedican a estar por las nubes, a observar, porque claro, tienen que observar el comportamiento de la organización, tienen que ver, oye, a ver cómo el sistema funciona. No piden evidencias suficientes y se manejan, están en el aire. Eso es bueno, pero también hay que, además de águila, hay que ser, esa es la figura del Martín Pescador. Martín Pescador está observando, localiza, pica, profundiza en el agua y coge su objetivo. Su objetivo son las evidencias. Tú estás arriba observando, oye, aquí esto no, aquí hay algo raro. Te metes ahí y empiezas a preguntar, a escarbar, a recoger evidencias y a ver cuál es la realidad de la situación. Y inmediatamente, como se quede dentro del agua, el pájaro muere, no es su medio habitual, pues vuelves a recuperar y a subir y vuelves a observar. Yo en formación utilizo también muchas veces la figura del buceador, ¿no? Del buceador de apnea con tubo, con referencia con respecto al buceador con equipo autónomo, ¿no? El buceador de equipo autónomo empieza a perder el tiempo y a observar la situación y realmente, bueno, no aprovecha suficientemente. El otro buceador observa desde arriba y cuando ve algo, coge aire, pica, coge las evidencias, escarba, pero no se puede quedar ahí de por vida. Tiene que volver a subir porque tiene que respirar. Entonces vuelve a observar, vuelve a localizar otro objetivo, otro punto que tiene que investigar y vuelve a picar. Esa es la filosofía. Entonces hay que ser a la vez pues Halcón y Martín Pescador, ¿no? Y comprobar el despliegue. La excelencia son los despliegues, no son los qués. Es que tú, eso que tú has dicho que quieres hacer, con unas determinadas razones, las pones en marcha y tienes unos objetivos y unos determinados resultados. Eso hay que comprobarlo. Cuanto más es el nivel de excelencia, mayor es la importancia de comprobar el despliegue. Y eso solo se puede hacer escarbando, pidiendo evidencias. No de todo, porque ahí está la función del águila. Oye, cuando todo algo es suficientemente evidente, no pidas, no digas más. Localiza lo que verdaderamente puede tener importancia, ¿no? Los programas de visita poco detallados, poco estandarizados. No sé si no lo habéis, profundizar un poquito en las leyes de Parkinson. Parkinson era un analista de la función pública del siglo XX, muy importante. Tiene muchas leyes, pero una de ellas es que dice que toda tarea tiende a dilatarse el tiempo asignado a la misma. Entonces, si tú no asignas tiempo, la tarea se dilata todo el tiempo del mundo. Entonces, esos programas de visita que dicen, tenemos 2 horas para evaluar todo el criterio 3 y el 7. Yo tengo mucho miedo porque lo veis ahí en la figura esta del esfuerzo, todo el esfuerzo se va al principio y luego te dedicas a marear la perdiz. Entonces, cuando tú realmente tienes un programa de vida más detallado y dices, oye, tengo aquí 45 minutos para este tema, para este conjunto de temas, otros 45 para este conjunto de temas, otros 45 para este otro 45 para otro, aquello es eficaz y eficiente por el consumo del tiempo. Entonces, hay que aplicarlo, esa es la ley, realmente. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Entonces, si tú le asignas 1 hora, ya te aseguro que se cumple la hora. Ahora, en la eficacia de esa hora, reducida cuando podría haber sido 2 periodos de media hora, por ejemplo, con diferentes temas y con mucho más detalle en lo que hay, ¿no? Entonces, detallar, explicar siempre en esos programas a quién se quiere ver, para qué se quiere ver, el tiempo asignado, para que esté todo el mundo bien preparado. No se improvisa, se cubren más temas. El vídeo este que os voy a poner, bueno, es antiguo, me ha dicho que puede tener 6 o 7 años ya. Me sigue emocionando y no puedo...
same. I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Bueno, no sé si lo habéis visto antes, pero bueno, me sigue gustando porque trabajamos fundamentalmente con palabras y no tenemos suficiente cuidado en el uso. Las ponemos en los informes que hablábamos de una manera, cuando nos permitimos demasiados lujos a la hora de hablar y a la hora de preguntar y de interactuar con las organizaciones, y no es muy bueno que digamos. Y ya termino. La actitud del evaluador creo que es lo más importante para tener éxito, ese proceso que tiene que funcionar, no tomar atajos, no prejuzgar, mucho cuidado con las palabras y la preparación. Yo os he puesto ahí una frase que es de Eisenhower. Decía que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. También decía Napoleón decía que cualquier plan no resiste el primer minuto de la batalla. Entonces, pero necesitamos el plan. El plan es el programa de visita, el plan es el formulario de evaluación, es el detalle, es el trabajo en equipo entre los miembros del equipo de evaluadores, el tener claro cuándo se hace cada cosa. Y luego, luego hay que ser flexible. Hay que ajustarse al terreno y hay que ajustarse a la situación. Pero sin esa planificación el fracaso está asegurado. Con la planificación el éxito no lo está asegurado, pero bueno, tenemos más o menos riesgo, que se dice ahora, ¿no? En equipo, de forma complementaria, de forma colaborativa, es absolutamente imprescindible, ¿no? Y luego el reciclaje, la calibración, el aprendizaje continuo. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos se lo exigimos a las organizaciones, pues que aplicárselo. Nadie nace sabiendo, todo el mundo tenemos que aprender, todo el mundo metemos la pata en las evaluaciones, se mete más de una vez la pata de manera porque es natural. Entonces tenemos que aprender y nos lo tienen que decir nuestros compañeros, tenemos que contrastar opiniones. Os decía que el rol central del evaluador, que no somos el centro del universo ni muchísimo menos, pero sí que es una parte crítica para el éxito y sobre todo luego para la credibilidad del sistema. Evaluadores poco uniformes, poco coherentes entre sí, al final lo que sufre es el sistema general de evaluación, ¿no? La credibilidad. Entonces, una actuación coherente, uniforme, pues es absolutamente vital para el éxito. Y finalmente, bueno, yo os lo he contado y posiblemente lo olvidéis. Si alguien ha apuntado alguna cosa, bueno, más o menos lo entenderá un poquito mejor, porque hasta que no se anotan las cosas realmente no se interiorizan, pero esto hay que hacerlo y entonces es cuando realmente hay que aprender, ¿no? Y muchísimas gracias. Y no sé si hay tiempo para preguntas o... Hola, buenos días. ¿Puedo preguntar? Sí, quería... a ver, me ha inquietado un poco, o no acabo de verlo, en un modelo como el FQM, ese paso hacia adelante, esa visión de futuro, porque yo tengo la idea un poco que el FQM es una foto fija, muy concreta de la situación de una organización en un momento dado. Entonces, esa perspectiva, no sé cómo lo aguanta, o sea, el modelo, no sé dónde está en el modelo, no lo acabo de ver. Y luego, por ejemplo, has utilizado un término como el de indicador predictivo, que parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, un indicador
dice algo que está ya hecho y lo de predictivo no lo he entendido. Entonces me ha quedado un poco, no sé. Bueno, sí, indicadores te tiene que indicar, indicadores que indican. Entonces, si te indica algo hacia el futuro, te puede servir de predicción o prospección, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la dificultad está en encontrarlo, en que realmente te esté indicando hacia dónde o cómo se va a comportar en el futuro, o si vamos en la buena dirección hacia una cierta meta futura de transformación, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Perdona, la primera me... Pues un poco Sí. eso que se ha introducido ahora en el modelo, que es la importancia de la visión de futuro. Ya, la foto fija. Que y del evaluador, y del evaluador como asesor, o sea, es todo como hacia adelante. Ese es otro pega. La autoevaluación como foto fija. La foto fija es la autoevaluación. Entonces, normalmente lo solemos comentar eso así, ¿no? Entonces, al hacer una evaluación, tú lo que haces es establecer también una especie de análisis, de diagnóstico, cuál es la situación actual. Lo que se le está pidiendo al evaluador ahora mismo es que vea y haga un análisis sobre qué capacidad está teniendo esa organización de ver cuál va a ser su necesaria transformación y si tiene los elementos suficientes en marcha para tener esa transformación. Entonces, si lo tiene claro, y ahí entra en los resultados, si tienes algunos indicadores, y lo que se le está pidiendo al evaluador ahora mismo dentro del cambio fundamental dentro de la red es que el término confianza, si eres evaluadora, si no, o no, bueno, el término confianza de la red se transforma en grado de predictividad. ¿Hasta qué punto tienes suficientes elementos de pensamiento interno para saber hacia dónde, para predecir un poco el futuro? Entonces, siempre el modelo FQM, siempre se ha comentado que sobre la base de lo que está sucediendo, esos otros indicadores, tienes que tener siempre la mirada hacia adelante. Y el modelo siempre lo ha querido hacer, que este paso, ¿qué es lo que está haciendo? Hace más explícito lo que estaba ya antes, pero antes también se pedía de qué manera esa organización era capaz de seguir avanzando y saber hacia dónde iba. Siempre ha estado, ahora es muchísimo más explícito. ¿Y el asesor formaría parte de la gestora de la evaluación o no? Sí, no. El asesor es el evaluador. Entonces, está claro, la oficina gestora es una cosa, el equipo de evaluadores es otro. Y dentro de ese equipo de evaluadores, lo que se le está diciendo al evaluador es que, además de hacer ese diagnóstico de la situación actual, que también entre en una fase un poquito más de ayudador, de asesor, de decirle, bueno, estás yendo bien por el buen camino, yo creo que por aquí habría... El trasfondo de las situaciones son las áreas de mejora también. Pero se le está pidiendo un paso más, que es lo que las organizaciones más o menos bajo mano te pedían. Cuando tú estabas fuera o tomando café o cualquier momento te decían, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dinos algo más, que tú has visto muchas organizaciones, tú has visto no sé qué podemos hacer? Ese grado de asesoramiento, sin entrar en los detalles de cosas concretas, que es donde no debemos entrar, sin ser consultores, pero sí tenemos que darle porque yo creo que sí que te lo demandan, y es bueno, y podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, si no continuaríamos por cumplir el horario. También podéis hablar con Rafael a la salida, o desde luego es interesantísimo. Y muchas gracias por tu exposición y bueno, damos paso a la segunda mesa. Muchas gracias.